Te enseñaron que el dólar estadounidense es indestructible, pero la verdad es que ninguna moneda de reserva en toda la historia ha sobrevivido al ciclo universal del colapso. Te enseñaron que Estados Unidos es diferente, pero Roma, España y Gran Bretaña también creyeron lo mismo justo antes de caer. Te enseñaron que el estatus de moneda de reserva garantiza poder eterno, pero la verdad es que ese estatus solo dura hasta la etapa 5, cuando la deuda, la sobreextensión y la impresión monetaria destruyen la confianza. Te enseñaron que las crisis monetarias son repentinas, pero la realidad es que siguen un patrón exacto y predecible que cualquier imperio puede rastrear. Hoy, ese patrón apunta a una conclusión inevitable. El dólar ya está en la etapa 5. En el año 27 a.C., Roma dominaba el mundo conocido y el denario, respaldado al 100% por plata, se convirtió en la primera moneda de reserva global. Roma controló territorios masivos y creó una economía internacional basada en su moneda fuerte y su poder militar. Augusto estableció sistemas fiscales sólidos, pero incluso entonces las semillas del colapso ya estaban plantadas. Para el año 64 comenzaba la sobreextensión militar, el gasto excesivo y los primeros signos de devaluación del denario. El contenido de plata cayó del 100% al 95% y nadie quiso verlo como una advertencia. Para el año 200, el denario tenía solo un 50% de plata y la inflación ya aplastaba a los ciudadanos, que pagaban 400% más por pan que un siglo antes. Roma creyó que era invencible, pero estaba entrando en la etapa 4. En el año 268, el denario contenía solo un 5% de plata y la moneda colapsó en la etapa 7. En el siglo XVI, España creó la segunda moneda de reserva del mundo basada en la plata masiva extraída de América. Las minas de Potosí produjeron más de 60.000 toneladas en un siglo, financiando guerras, colonias y lujos imperiales. En 1600, España ya gastaba más de lo que podía sostener, acumulando deudas impagables y empezando a degradar su moneda. La pureza del real cayó del 93% al 60% y el pan subió 500% en precio. España creía que la plata era infinita, pero la historia demostró que la sobreextensión lleva inevitablemente a la etapa 6. Para 1700, la economía española estaba paralizada y su estatus de moneda dominante había colapsado. Tras 1707, la libra esterlina se convirtió en la nueva moneda de reserva del planeta, impulsada por comercio global y respaldada por oro. Para 1800, Gran Bretaña controlaba rutas marítimas y financiamiento global, elevando a la libra como referencia mundial. Pero las guerras, el gasto imperial y la Primera Guerra Mundial destruyeron la estabilidad de su moneda. En 1914, Gran Bretaña suspendió la convertibilidad en oro, degradó la libra y cayó en inflación del 150% entre 1914 y 1920. Creían que su imperio era eterno, pero estaban repitiendo exactamente el ciclo de Roma y España. Para 1931, la libra perdió su estatus de moneda dominante y la historia se repitió una vez más. En 1944, Bretton Woods convirtió al dólar en la moneda de reserva global, respaldada por el oro estadounidense y su poder industrial. Durante la posguerra, Estados Unidos controlaba el 70% de las reservas financieras globales y la mayor economía del planeta. Pero en 1971, Nixon desconectó el dólar del oro, iniciando la etapa 3 del ciclo moderno, expansión del dinero sin límites. Desde entonces, cada década aumentó la deuda, el gasto y la impresión monetaria. En 2008, Estados Unidos tenía 10 trillones de deuda. En 2025 supera los 36 trillones. El balance de la Reserva Federal pasó de 900.000 millones en 2008 a más de 10 trillones en 2025. La inflación regresó, los precios subieron, y el mundo comenzó lentamente a diversificar reservas lejos del dólar. Todo esto es etapa 5 del ciclo, pérdida progresiva de confianza. Etapa 1, dominio global cuando la moneda es usada para el comercio mundial y las reservas. Etapa 2, sobreextensión militar, política o económica más allá de lo sostenible. Etapa 3, gasto deficitario masivo para financiar guerras, programas y expansión imperial. Etapa 4, devaluación de la moneda mediante impresión o reducción del respaldo. Etapa 5, inflación persistente y deterioro visible del poder adquisitivo. Etapa 6, pérdida de confianza global y diversificación hacia otras reservas. Etapa 7. Colapso total de la moneda como referencia internacional. Roma tardó 250 años en llegar a la etapa 7, España tardó 150 años y Gran Bretaña tardó 100. Estados Unidos ha tardado 80 y ya está en la etapa 5. La participación del dólar en reservas globales cayó del 70% al 58% en las últimas 2 décadas. La inflación promedia entre 4% y 5%, pero la inflación real en activos es mucho mayor.
Las burbujas en vivienda, acciones, bonos y criptomonedas reflejan distorsiones típicas de etapa 5. Estados Unidos opera más de 800 bases militares en el mundo, señal clásica de sobreextensión imperial. Países como China, Rusia, India y Brasil están diversificando hacia otras monedas, oro y activos digitales. Los costos de la deuda suben, los bancos regionales colapsan y los inversores institucionales ya se protegen silenciosamente. Etapa 6 aparece cuando el mundo pierde la fe en el dólar y acelera la salida hacia el oro, el euro, el yuan y activos digitales. Etapa 7 ocurre cuando el dólar deja de ser la moneda dominante, causando una crisis financiera global que redefine el sistema monetario. Es el final del ciclo, el mismo final que enfrentaron Roma, España y Gran Bretaña. El patrón nunca cambia, porque es un ciclo basado en comportamiento humano, poder político y exceso financiero. Ada Imperio creyó que era inmune, pero la historia demuestra que ninguna moneda escapa al ciclo de 7 etapas. Hoy, el dólar está exactamente donde Roma estaba en el 200 Cristo, donde España estaba en 1600 y donde Gran Bretaña estaba en 1914. Etapa 5 no es el colapso, pero es la última advertencia. La pregunta no es si el dólar caerá, sino cuándo entrará a la etapa 6. El ciclo es absoluto, y la historia nunca ha fallado en predecir el final.